Bien, mis hermanos, la semana pasada empezamos o estuvimos estudiando el tema de lo que tengo, te doy. Y nos basamos para ello en el libro de Hechos, capítulo 3, los versículos del 1 hasta el 10. Allí encontramos la historia de un hombre cojo que fue sanado por la autoridad del Señor Jesucristo. Rápidamente ustedes recuerdan que este hombre había sido cojo por 40 años desde su nacimiento. Se encontraba en la puerta de la hermosa, allí en el templo, donde era traído cada día para pedir limosna y vivía de la caridad de las personas que pasaban por allí. Además era un hombre que no dependía de sí mismo, es decir, un hombre con una profunda necesidad. Pero este hombre se encuentra con Pedro y con Juan y les pide una limosna. Pedro y Juan lo miran fijamente a los ojos, tienen compasión de él y le dicen: no tenemos dinero para darte, pero tenemos algo mucho mejor que eso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese instante los pies de ese hombre se afirmaron, se fortalecieron. Pedro y Juan le dan la mano, ¿cierto? Lo ponen en pie y luego ese hombre empieza a brincar y a saltar por todas partes, alabando a Dios por la obra tan especial que había hecho en su vida. Ahora, mientras estudiábamos ese tema, llegábamos a varias conclusiones que dejamos al final del estudio de la semana pasada. Lo primero es que, a pesar de la profunda necesidad que el cojo tenía, una necesidad material, Pedro y Juan vieron más allá de lo superficial y entendieron cuál era la verdadera necesidad que este hombre tenía. Este hombre era un paralítico espiritual que necesitaba urgentemente de la gracia de Dios en su vida y ser rescatado del pecado y de la muerte eterna. Así que, tomando eso como ejemplo, también debemos entender que nuestro enfoque como iglesia no es el resolver o solucionar las necesidades materiales de este mundo, sino que el enfoque de nuestra misión es dar a conocer a Cristo a las personas. Nosotros vamos con el nombre y la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas, no para levantar cojos en el sentido físico, porque no tenemos esa autoridad en el tiempo presente, pero sí para dar el evangelio y que las personas puedan recibir el milagro más grande que cualquiera puede recibir, que es el milagro de el perdón de sus pecados, la transformación de su alma, la resurrección de su espíritu, que ha estado muerto durante toda su vida por causa de la naturaleza pecaminosa en la que todos hemos nacido. Entonces nuestra misión es dar el mensaje de salvación a las personas. Ahora, no quiero desestimular a nadie si siente en su corazón y si Dios le guía a poder satisfacer una necesidad material que alguien pueda tener. Si tenemos el poder y la capacidad para hacerlo, debemos hacerlo, porque a través de eso mostramos el amor de Cristo. Sin embargo, debemos recordar que tenemos que ver más allá de las necesidades materiales y ver la verdadera necesidad del corazón de las personas. Ahora, siempre que, y quizá pensando un poco en esto, cuando hablábamos acerca del hombre cojo, quizás lo enfocaba mucho en el sentido de la mendicidad o personas que tienen necesidades materiales en cuanto a, digámoslo así, el recurso económico. Pero también hay muchas otras necesidades que a veces son como en un sentido superficiales, que las personas manifiestan de forma superficial, pero que nosotros tenemos que ver más allá de esa superficialidad, la necesidad del corazón, ¿cierto? Lo profundo del corazón. Personas que sufren de depresión, personas que quizás se sienten solas, son cosas que evidentemente afectan, pero no debemos procurar resolver las cosas en esa capa superficial, sino que tenemos que ir a la raíz del asunto. ¿Y la raíz del asunto cuál es? El corazón humano, la naturaleza pecaminosa de los hombres. Todos los problemas que los seres humanos tienen se pueden rastrear al corazón, a la necesidad de Cristo en la vida de las personas, a la necesidad de un cambio, de una transformación, no de lo superficial, sino de su ser. Y cuando Cristo está en el corazón, Él también pone en orden las otras situaciones de la vida. Y también, mis hermanos, otra conclusión es que debemos recordar que la compasión por los necesitados es una forma de mostrar el amor
de Cristo. Es un canal para comunicar el amor del Señor Jesucristo, pero que no tenemos verdadera compasión por los necesitados, si es que no tenemos compasión por la necesidad más urgente que ellos tienen, que es conocer a Jesús. No es verdadera compasión cuando nosotros simplemente pasamos y por urgencia o por prisa resolvemos temporalmente una necesidad física. Es verdadera compasión cuando nosotros nos interesamos genuinamente por las personas para dar a conocer a las personas el mensaje del Evangelio. Porque esa ayuda temporal va a ser una solución temporal, quizá. Pero cuando nosotros entregamos el Evangelio, estamos ayudando a la persona a transformar su vida en el presente y para lo porvenir. Y ese es el tesoro. Ese es el verdadero tesoro que como iglesia tenemos. No cantidades de dinero, cantidades de oro y plata, sino lo que tenemos es un tesoro que el Señor ha depositado en vasos de barro como nosotros. Pero es un tesoro maravilloso, que es el mensaje del Evangelio. Un mensaje capaz de transformar el corazón de una persona y hacerlo un hijo de Dios. Pero si es verdad que nosotros tenemos esa misión como iglesia de compartir el mensaje del Evangelio con todas las personas, que ese es el verdadero sentido de nuestra misión aquí en la tierra, que para eso fue lo que el Señor Jesucristo nos dejó aquí, entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta: estamos nosotros como iglesia, pero también estoy yo en lo personal viviendo la misión de Cristo en mi vida? ¿Estoy yo activamente, conscientemente, cotidianamente compartiendo a Cristo con otras personas? Y si la respuesta a esa pregunta es bueno, la verdad es que no lo estoy haciendo. O si quizá la respuesta a esa pregunta es, bueno, yo por ahí de vez en cuando, ¿cierto? De vez en cuando hablo con otras personas acerca de Jesús. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cuál es la razón por la que no estamos compartiendo a Cristo con otras personas? Y yo no estoy diciendo en este punto que nosotros debamos hacer nuestras maletas, ¿cierto? Comprar un tiquete de avión e irnos a África. Siempre que uno piensa en compartir el Evangelio, piensa inmediatamente en África. Yo no sé qué es lo que tiene África, ¿cierto? Pero es como la primera idea que se nos viene a nuestra mente. Compartir el Evangelio es: yo me voy a África a compartir a Cristo. Sin embargo, hermanos, ¿cómo vamos a compartir a Cristo en África si no estamos compartiendo a Cristo en la cotidianidad, en el entorno en el que ya nosotros nos encontramos y nos desenvolvemos? Pensamos que vamos a ir a un entorno más difícil cuando aquí en nuestros barrios, en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros compañeros de trabajo, no lo estamos haciendo. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene ninguna lógica. Entonces pensemos, si yo no estoy compartiendo a Cristo, ¿por qué es? Es quizá porque no he entendido que ese es el sentido de mi misión como cristiano. Y si no lo he entendido, entonces lo estamos compartiendo ahora. Y es tiempo de reflexionar sobre eso y entender que debemos dar lo que Dios nos ha dado, que es a Cristo. Debemos darlo a otras personas. Debemos llevar a otras personas a conocer al Señor y a que puedan ser parte de la iglesia. Entonces yo digo, bueno, listo, ya, yo entiendo. Yo sé que mi misión es compartir a Cristo y quiero hacerlo. Realmente quiero ser fiel a ese propósito de entregar a Cristo al mundo. Ahora, ¿cómo puedo empezar a hacerlo? ¿Cómo puedo empezar a compartir a Cristo con otras personas? Y es aquí donde la historia que nosotros vamos a mirar el día de hoy nos va a dar algunas ideas, algunas pistas, algunas reflexiones para que nosotros podamos tener en cuenta en ese sentido. Ahora, quiero anunciarles, ¿cierto?, que no va a ser, mejor dicho, hemos empezado este tema y vamos a dedicar algunos días para desarrollarlo bien minuciosamente, porque yo quisiera que nosotros como iglesia entendamos y valoremos y atesoremos y comprendamos y desarrollemos una mentalidad de que nosotros somos embajadores de Cristo y que nosotros estamos aquí para cumplir la misión de dar a conocer a Cristo. Yo quisiera que durante estos domingos que vamos a estar pensando en este tema, nosotros quizá como desecháramos algunos mitos que a veces nosotros
nos hacemos en nuestra propia mente respecto a lo que es compartir a Cristo con otros, a lo que es evangelizar, a lo que es dar testimonio, pero también que pensáramos en cuáles son esas cosas que sí debemos tener en cuenta a la hora de compartir a Jesús con otras personas. ¿Qué son las cosas que debemos desechar, que no son bíblicas o que no son correctas? Pero también cuáles son esas cosas que debemos tener en cuenta en nuestra vida para ser buenos testigos de Cristo en medio de este mundo. Así que vamos a leer este pasaje y luego miramos algunos principios y reflexiones que podemos extraer de él. Pero vamos a leer desde el versículo 8, porque está conectado con la historia del hombre cojo. Dice de la siguiente manera, Hechos 3:8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron todos de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Fíjense lo interesante, ¿cierto? Este hombre que acaba de recibir el milagro de sanidad, pero que además ha recibido, yo les decía el domingo pasado, una transformación mucho más profunda, que va más allá del milagro, que tiene que ver con su corazón. Este hombre está con Pedro y Juan, pero los tiene agarrados, ¿cierto? Está aferrado a ellos. Porque este hombre ahora quiere que estos dos que se fijaron en él y que le entregaron a Cristo, le guíen, ¿cierto? Él quiere que estos hombres le muestren qué es lo que sigue, cuál es el camino por el cual él debe andar, cómo debe conducirse a partir de ahora, qué tiene que aprender, qué más tiene que conocer acerca de ese Jesús tan maravilloso que le ha transformado. Pero sigamos la lectura. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que en este pasaje vamos a notar varias cosas en relación con cómo entregar a Cristo a otras personas. Y lo primero que quiero resaltar, no vamos a mirar cada versículo de este texto, pero vamos a extraer unos principios. Y lo primero que quiero resaltar aquí es que el testimonio de una vida transformada es una buena herramienta para compartir a Cristo con otros, pero no es suficiente.
Y hago esa aclaración importante. El testimonio de una vida transformada es una buena herramienta para dar a conocer a Cristo, pero no es suficiente. ¿Cómo podemos ver que el testimonio de una vida transformada fue una herramienta en este pasaje? Lo encontramos en los versículos 8 y 9. Todo el pueblo, cuando vio andar y alabar al hombre cojo, estaban maravillados, estaban atónitos y reconocían a este hombre y decían: ese no era el sujeto que se sentaba en la puerta de la hermosa, no era el hombre que tenía años ahí sentado pidiendo limosna. ¿Y qué es lo que ha sucedido ahora? ¿Por qué lo vemos ahora de pie, andar, saltar y alabar a Dios? Claramente esto que había sucedido había sido algo muy llamativo para las personas. Algunos incluso, el texto nos dice que se encontraban asombrados y atónitos. Algunos incluso temerosos al experimentar el poder increíble de nuestro Dios. Hermanos, y es que la transformación radical de una vida llama la atención de otras personas. Yo conozco a un hombre que era ladrón e incluso estuvo preso. No sé, esa parte de su historia o de su testimonio no la conozco, no la recuerdo, pero creo que estuvo varias veces en prisión por sus actos delictivos. Pero saben, hermanos, cuando ese hombre finalmente conoció a Jesús, su vida dio un vuelco tan radical, tan tremendo, que prontamente su familia también llegó a conocer al Señor. Rápidamente su familia, viendo evidentemente el cambio que había sucedido en esta persona, llegó a conocer a Jesús. Pero no solamente su familia, sino incluso personas en el barrio, al ver, y este hombre mira cómo ha cambiado, llegaron a conocer a Jesús también. Ahora, no necesitamos, y doy este ejemplo con cuidado porque digo que un cambio, una transformación radical es una buena herramienta, un poderoso testimonio para compartir a Jesús. Pero tampoco quiero que lo llevemos al extremo, como en el sentido de que solamente personas que han tenido una transformación radical pueden compartir a Jesús. Porque también tengo otro tipo de ejemplos, y uno de ellos es el mío personal. Conocí a Jesús, lo primero que me llamó la atención hacia el Evangelio fue también el testimonio de vida de un amigo. Y este no había sido ladrón, ni había estado preso, ni tenía una cicatriz en la cara, ¿cierto? Y fue transformado de una forma descomunal. Era un pecador, era un joven que estudiaba conmigo en el colegio. Y en las conversaciones que teníamos con él, porque nos conocíamos desde muy pequeños en el colegio, bueno, desde adolescentes en el colegio, y en las conversaciones con él yo empecé a notar algo diferente. Hasta que pregunté: ¿y qué es lo que te ha pasado, cierto? ¿Por qué estás actuando así? ¿Qué es lo que, por qué empiezas a hablar de estas cosas? Y ese sencillo ejemplo de un amigo, que otra vez no era una transformación entre comillas descomunal desde el punto de vista humano, también fue un ejemplo poderoso para mí, que me generó interés en el corazón para saber qué era lo que había pasado en la vida de mi amigo. Ahora, él no fue el que directamente me compartió el Evangelio, pero fue una semilla de interés que Dios sembró en mi corazón para querer saber qué era lo que había pasado en la vida de este amigo. Y por eso digo que el testimonio de una vida transformada es una buena herramienta, pero no es suficiente. Hay algo más, ¿cierto?, que debe venir después de ese testimonio, de esa vida transformada. Y nosotros lo encontramos aquí en el ejemplo que Pedro y Juan nos están dando. Cuando las personas vieron que el hombre cojo había sido restaurado, que estaba con Pedro y Juan y que los tenía agarrados ahí, mejor dicho, bien agarrados, dice la palabra que las personas se reunieron en torno a ellos, se reunieron en torno a Pedro y a Juan, porque querían saber qué era lo que había sucedido. Entonces, esa transformación sirvió como un anzuelo para llamar la atención, pero ahora era necesario que el mensaje del Evangelio fuera comunicado para que las personas entendieran cuál había sido la razón por la que esa persona había sido transformada. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿alguna vez alguien se ha acercado a ustedes y les ha dicho, sea un amigo o sea alguien que acaban de conocer: ¿sabe? Usted me parece que es como diferente.
¿O por qué usted se comporta de esa manera? ¿Por qué usted es tan diferente? ¿Alguna vez le han preguntado eso en su vida como creyente? A mí en varias ocasiones me han hecho esa pregunta. No siempre me han hecho esa pregunta, pero en varias ocasiones me han hecho esa pregunta. ¿Qué hemos respondido nosotros en esas circunstancias? No, lo que pasa es que en mi casa me dieron muy buenos valores. Porque usted es diferente, ¿cierto? No, es que en mi casa mi papá era muy estricto y él me enseñó que yo tenía que ser una persona honesta. Ahora, puede que eso sea verdad, puede que usted haya tenido un papá que le haya enseñado bien, que le haya educado en valores y demás cosas. Pero ¿es esa la razón por la que usted hoy es una nueva persona y está mostrando la luz de Cristo en el mundo? ¿Es esa la razón por la que usted es una persona diferente? Yo creo que ahí tenemos que ser cuidadosos y aprovechar sabiamente esas oportunidades que el Señor nos concede para dar a conocer la razón por la cual ahora nosotros hemos sido cambiados, que somos personas nuevas. Y la razón es muy sencilla. La razón es que Cristo ha venido a nuestra vida para transformarnos. Y fíjense lo que el apóstol Pedro le dice a las personas que están ahí. Estas personas se fijan mucho en Pedro, piensan que Pedro y Juan han hecho algo extraordinario, pero Pedro y Juan le dicen, miren, varones israelitas, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué están tan asombrados? Un momento, ¿ustedes creen que este hombre que está aquí delante de ustedes se ha levantado de su convalecencia porque nosotros tenemos algún poder o virtud? ¿O porque nosotros tenemos alguna autoridad determinada? No es así, varones hermanos. Este hombre está en pie delante de vosotros por el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que envió a su Hijo a este mundo, y es su Hijo Jesucristo el que ha dado a este hombre esta completa transformación que nosotros podemos ver en este momento. Así que, hermanos, otra vez, el testimonio es una buena herramienta, pero no es suficiente. Necesitamos compartir a Jesús. Hermanos, nadie se salva por un bonito testimonio de un creyente. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que es una buena herramienta, pero necesitamos compartir el Evangelio del Señor Jesucristo a las personas, porque es la palabra de Dios la que produce fe en el corazón de los hombres para que ellos lleguen a ser salvos. Ahora, el mensaje de la fe está presente en las palabras del apóstol Pedro. Fíjense que en el versículo 17, Pedro le dice a los israelitas que están allí, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, o sea, la fe que es en Jesús, ha dado a este hombre completa sanidad. Así que si la fe que es en Jesús puede traer a un paralítico a una restauración completa, la fe que es en Jesús puede salvar eternamente el alma de una persona. Así que cuando me pregunten por qué yo soy una persona diferente, por qué vivo de una forma diferente, la respuesta es porque he conocido a Cristo, porque Cristo ha transformado mi vida, porque Cristo ha perdonado mis pecados y porque Cristo me ha hecho un hombre completamente nuevo. Es por su poder y por su gracia que ahora yo tengo esta nueva vida que puedo disfrutar. Y tú también puedes hacerlo, ¿cierto? Si tienes un encuentro con Cristo. Pero alguno de nosotros podría decir, está bien, entiendo que el testimonio es una herramienta y entiendo que más que el testimonio es el compartir el mensaje de salvación. Pero lo que pasa es que no me salen las palabras, ¿cierto? Yo no soy tan elocuente como Pedro y Juan. Yo no soy un predicador, yo no soy un evangelista, no soy un maestro, no tengo las facilidades de palabras que estos hombres tenían. Pero saben, hermanos, en ese sentido nos parecemos un poquito a Moisés. Ustedes recuerdan a Moisés, cuando Dios le encomendó a Moisés la misión de ir y rescatar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. ¿Qué hizo Moisés?
excusas, ¿cierto? Presentó diferentes excusas delante del Señor. Y algunas de las excusas de Moisés fueron: Señor, pero es que yo no soy de fácil habla, ¿cierto? Me cuesta, ¿cierto? Bueno, no sabemos si realmente es que él era tartamudo o simplemente un hombre muy tímido que le costaba mucho trabajo hablar. Algunos han dicho no, que él era tartamudo. Pero después vemos a Moisés dando discursos y hablando delante del pueblo. Bueno, pero en ese punto en que Dios le hace el llamado a la misión de ir y compartir el Evangelio, Moisés presenta excusas: Señor, es que yo no sé hablar. Pero Dios le dice a Moisés, y una a una va derribando todas sus razones, más bien sus excusas. Moisés, pero si yo fui el que creó la boca, ¿no crees tú que yo puedo darte las palabras que tú necesitas para comunicar mi mensaje? No, Señor, mira, pero mejor manda al que realmente debes mandar, a mí no, ¿cierto? Y una y otra vez Moisés se excusa y quiere sacarle el cuerpo a la tarea que Dios le ha llamado a hacer. Yo quiero preguntarles a ustedes, mis hermanos, en esta mañana, ¿cuáles son las excusas que nosotros estamos poniendo para ser fieles comunicadores del mensaje de Cristo a las personas de nuestro alrededor? Fíjense que yo no les estoy diciendo que vayamos a África, yo les estoy diciendo que compartamos a Cristo con las personas que tenemos a nuestro alrededor, empezando por nuestras familias, empezando por nuestras esposas, por nuestros hijos. Y de ahí, si queremos hacer una comparación un poquito forzada, pero ese sería nuestro Jerusalén, ¿cierto? Y después de ahí nuestro vecindario, y después de ahí todos los barrios del mundo, hasta que lleguemos al final del mundo. Pero hermanos, empecemos a compartir el Evangelio con las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. ¿Saben? A veces decimos, es que a mí me cuesta mucho trabajo romper el hielo. Si de pronto yo voy en un bus, yo creo que a todos nos ha pasado, y tenemos a una persona al lado, a veces el Espíritu de Dios nos inquieta, ¿cierto? Como inicia una conversación con esa persona, háblale acerca de Jesús. Y nosotros decimos, empezamos a sudar frío, ¿cierto? Si usted es como yo, empieza a sudar frío, ¿cómo voy a iniciar una conversación con una persona que no conozco? ¿Sabes? En mi vida pocas veces me he atrevido a hacerlo. Y una de las veces que me atreví a hacerlo, la persona se asustó, se paró y se fue para otra silla. Pensó que de pronto le iba a echar burundanga o le iba a robar o algo, no lo sé. Pero ¿saben? A veces nos cuesta mucho como, tengo que romper el hielo y hablar con un desconocido. Pero ¿saben, hermanos? ¿Por qué no cambiamos un poquito la manera de pensar en ese sentido? No les voy a decir en este momento que deberíamos poder hacerlo bajo ciertas circunstancias, pero ¿por qué en lugar de estar pensando en hablar siempre con los desconocidos, no empezamos a hablar con los que sí conocemos, con los que sí tenemos confianza y con los que seguramente va a ser mucho más fácil romper el hielo para tener una conversación a través de la cual nosotros podamos darles a conocer a Jesús? ¿Van a haber oportunidades en las que vamos a poder compartir con personas que no conocemos? Por supuesto que sí. Yo creo que Pedro y Juan en este pasaje están hablando con muchas personas de las cuales nunca habían visto sus rostros o no conocían. Entonces sí hay momentos y sí hay contextos en los cuales podemos hacer eso. Pero yo quisiera invitarlos a que pensáramos un poco diferente en esta ocasión y que pensáramos en tantas personas conocidas que tenemos a nuestro alrededor y a las que, a pesar de tener una relación con ellos, no rompemos el hielo para compartirles acerca de Jesús. Y yo sé que en nuestra mente tenemos a muchas de esas personas en las cuales estamos pensando ya. Quizá un tío, quizá un primo, quizá un hermano, o quizá es nuestra mamá o nuestro papá, o quizá un amigo cercano, o quizá ese compañero de trabajo con el que nos sentamos a almorzar, o con el que salimos a caminar para el rumbo a la casa después del trabajo. En lugar de siempre estar hablando de cosas superficiales o cosas relacionadas con este mundo, ¿por qué no iniciar conversaciones que tengan el propósito de dar a conocer a Jesús a las personas? Entonces yo quiero decirles, mis hermanos, que no necesitamos ser predicadores, ni necesitamos ser personas extremadamente elocuentes como lo fueron Pedro y quizá Juan. Nosotros podemos compartir a Jesús de la forma que nosotros somos
con las cualidades, capacidades, talentos, habilidades, dones espirituales que Dios nos ha dado. Nosotros podemos compartir a Jesús con esas personas. Ahora, pensemos en algunas excusas que a veces nosotros damos. ¿Qué pensamos nosotros que necesitamos tener para dar a conocer a Cristo a otras personas? Estas son cosas que a veces pensamos que necesitamos, pero que no necesitamos realmente. Pero miremos algunas de ellas. Primero, mucho carisma y una gran personalidad. O en otras palabras, como dicen por ahí, ¿cierto? Una personalidad arrolladora. ¿Necesitamos una personalidad arrolladora para compartir a Jesús con otras personas? No. Miren, hermanos, no importa la personalidad que nosotros tengamos. Quizás algunos de nosotros somos tímidos, otros somos audaces, otros somos pasivos, otros somos intrépidos, algunos son muy serios, otros son muy risueños, algunos son entradores, otros son más bien introvertidos. Tenemos características de personalidad muy diferentes, pero no es nuestra personalidad lo que va a salvar a las personas. Es el mensaje del Evangelio que nosotros abrimos nuestros labios para comunicar. Entre los apóstoles mismos, y aquí tenemos algunos ejemplos de eso, pero entre los mismos apóstoles había diferentes características en cuanto a su personalidad. Por ejemplo, sabemos que Pedro era muy entrador, ¿cierto? Era el que siempre preguntaba, era el que se adelantaba a todos, era un hombre con mucho liderazgo y con mucha iniciativa. Pero los otros apóstoles, algunos de ellos no eran de esa manera. Por ejemplo, tenemos a Juan y a su hermano Jacobo, que eran llamados los hijos del trueno, porque eran muy explosivos. Si alguien no los escuchaba, como en una ocasión que rechazaron a Jesús los samaritanos, Señor, vamos a orar para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Imagínense nosotros compartiendo el Evangelio con una persona y pensando en, no me quiso escuchar, no quiere recibir a Cristo, ojalá y pase un carro. No tiene nada que ver, ¿cierto? Esa característica explosiva del carácter no es la forma, obviamente. Lo que estoy diciendo es que estamos mirando un poco a los apóstoles, a los seguidores de Cristo, y saben, tenían cualidades de personalidad muy diferentes. Tenemos, por ejemplo, a Felipe, y Felipe parece ser un hombre más como introvertido, un hombre más sencillo, es un hombre muy práctico, lo podemos deducir por algunas cosas que encontramos en la palabra. Pero saben, Felipe tuvo un encuentro con Jesús. Parece ser que él era seguidor de Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Felipe inmediatamente siguió a Jesús. Y después de haber compartido con Jesús y de haberse cerciorado que Jesús realmente era el Mesías prometido, el Salvador de Israel, entonces Felipe inmediatamente va a buscar a su amigo Natanael y le dice, Natanael, hemos encontrado aquel, miren esa forma de evangelizar de Felipe, ¿no? Hemos encontrado aquel de quien las Escrituras nos dijeron, de quien Moisés anunció que vendría. Natanael está un poco dudoso y dice, ¿y quién es? Jesús de Nazaret. Pero de Nazaret puede venir algo bueno. Y Felipe simplemente le dice, no se pone a argumentar con él, ¿cierto? Le dice, pues ven y te lo presento, y lo conoces por ti mismo. Y cuando Natanael viene y tiene esa conversación con Jesús, ese hombre se arrodilla delante de Jesús, se postra y dice, Señor, tú eres el Mesías, el Salvador de Israel, ¿cierto? Lo reconoce. Y vemos a un hombre llamado Felipe, muy sencillo, pero que cumple la función de conectar a su amigo Natanael con Jesús. Y también tenemos a Andrés. Andrés también era un seguidor de Juan el Bautista. ¿Saben? Andrés era el hermano de Simón Pedro. Y de hecho, si nosotros miramos los testimonios que encontramos en la Biblia respecto a estos dos hombres, vamos a darnos cuenta que la Biblia habla muchísimo de Pedro, pero habla muy poco de Andrés. Pero saben, hermanos, las veces que nosotros encontramos a Andrés, los pocos textos en los que él aparece, siempre que encontramos a Andrés está presentándole a un grupo de personas o a una persona a Jesús. Lo hace primeramente con Pedro, lo mismo que Felipe. Va y busca a su hermano y le dice, mira, encontramos al Mesías, ven, y lo conecta con Jesús. Hay otra ocasión en que unos judíos griegos, quieren verse con Jesús. ¿Y a quién buscan estos hombres? Buscan a Andrés. Y Andrés viene
y le dice: Jesús, mira, estos hombres quieren hablar contigo, y los conecta con Jesús. Y también encontramos un episodio que es muy conocido, la multiplicación de los panes, que lo mencionamos el domingo pasado, y otra vez aparece Andrés. ¿Y qué está haciendo Andrés en esta escena? Trae a un niño que tiene 5 panes y 2 pececitos y le dice: Señor Jesús, mira, este niño tiene estos panes y estos 2 peces. ¿Será que se puede hacer algo con eso? Y ya sabemos lo que Jesús hizo, ¿cierto? Pero ¿cómo hizo Andrés para conocer a ese muchacho? ¿Y cómo hizo para convencerlo de que ese muchacho le entregara sus panes a Jesús? A veces no nos preguntamos. Pero una vez más, siempre que vemos a Andrés, lo vemos conectando personas con Jesús. En su forma de ser, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su carácter, vemos a este hombre cumpliendo la función de compartir a Jesús con otras personas. Así que, mis hermanos, la personalidad no tiene absolutamente nada que ver. Sí es cierto que en algunos casos cierto tipo de personalidad puede abrir puertas, eso no lo vamos a negar, pero todos, con la personalidad que Dios nos ha dado, con el carácter que Dios nos ha dado, con la forma de ser de cada uno de nosotros, podemos compartir a Jesús con otras personas. No necesitamos ser diferentes a lo que Dios nos ha hecho. Dios nos hizo de la manera que somos y Dios quiere usarnos de la manera que somos. Así que no necesitamos tener una personalidad arrolladora. Con la que tenemos es suficiente y con la que tenemos podemos compartir a Jesús con otras personas. Otra excusa que nosotros podemos llegar a pensar: yo necesito tal cosa para poder compartir a Jesús con otros. Yo necesito un título o un doctorado en teología para compartir a Jesús con otros. ¿Lo necesitamos? No, ¿verdad? No lo necesitamos. Que me gusta hacer ese silencio para hacerlos pensar un poco. No lo necesitamos. No necesitamos un título o un doctorado para compartir a Jesús con otras personas. Ahora, no estoy despreciando los títulos ni estoy despreciando los estudios. Nosotros en la Biblia encontramos algunos buenos ejemplos de hombres que fueron muy, pero muy educados, que sirvieron a Dios de una forma especial. Por ejemplo, encontramos a Moisés, que fue entrenado en un principio en toda la sabiduría de Egipto, pero que luego Dios tuvo que depurar su vida en el desierto, ¿cierto? Siendo un pastor de ovejas. Pero encontramos, por ejemplo, a Isaías, que era de la familia real. Y cuando nosotros leemos el libro de Isaías, nos damos cuenta de la educación de Isaías, porque es un hombre que escribe muy bien, un poeta. Y encontramos a Daniel, que estaba en los palacios del rey de Nabucodonosor, del rey Balsasar, del rey Ciro, del rey Darío. Y encontramos a Pablo, que era un fariseo erudito en la ley. Y encontramos a Esdras, que también era un erudito en la ley de Moisés. Entonces, no estoy diciendo otra vez, no estoy descartando los títulos, ni estoy descartando la preparación. Pero lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que no necesitamos un doctorado en teología para compartir a Jesús con otras personas. Fíjense lo siguiente. Hechos capítulo 4, versículo 13 nos dice: entonces viendo, porque los fariseos tomaron a Pedro y a Juan después de esta predicación y los llevaron para intimidarlos, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, cuando nosotros encontramos esta descripción sin letras y del vulgo, no significa que estos hombres fueran unos analfabetas que no sabían absolutamente nada. Lo que significa es que estos hombres no habían estudiado en una escuela rabínica y no habían tenido una preparación formal en las escuelas rabínicas de esos tiempos. En ese sentido, estos hombres no tenían un título ni tenían un doctorado. Pero estos hombres sí tenían algo muy importante, y era que estos hombres habían tenido una relación con el Señor Jesucristo. Estos hombres habían pasado 3 años de su vida con Jesús y habían conocido de primera mano a Jesús y habían escuchado sus enseñanzas y habían aprendido de Él y habían moldeado su carácter, habían sido moldeados por el Señor Jesucristo en su carácter. Estos hombres tenían una relación con Cristo. ¿Y qué era lo que ellos iban a compartir con las personas? Iban a compartir la vida de Cristo,
que ellos habían experimentado por lo que Cristo había hecho en sus vidas. Así que aunque los títulos pueden ser útiles y pueden ser una buena herramienta, el punto, hermanos, es que no necesitamos títulos para compartir a Jesús. Yo creo que todos los creyentes, sin excepción, todos los creyentes, estamos capacitados por Dios para compartir a Jesús con otras personas. Quizás algunos lo pueden hacer de una forma más elocuente, quizás algunos lo pueden hacer en algunos escenarios muy particulares, como lo vemos, algunos predicadores que son muy preparados y que Dios los usa en universidades, en contextos científicos y demás, o aquí en el púlpito. Pero yo creo que todos los creyentes hemos sido capacitados por Dios para compartir a Jesús con otras personas. Aquí debemos recordar algo que la palabra de Dios nos dice. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Esto lo dijo Dios cuando le pidió a un hombre llamado Zorobabel que reconstruyera el templo en Jerusalén que había sido destruido. Y Dios le dice a Zorobabel: mira, Zorobabel, esta tarea que yo te estoy pidiendo que hagas, no la vas a hacer con tus fuerzas, sino que es con mi Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que guía a los hombres de Dios a hacer la tarea de Dios de una forma que sea agradable al Señor. Y jamás la obra de Dios se ha hecho sin la presencia del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan ese versículo que yo creo que ya debimos haber memorizado, Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús le dice a sus discípulos: no se vayan, se esperen en Jerusalén hasta que el poder de lo alto venga. Pero Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero me seréis testigos, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Necesitamos una personalidad arrolladora? No. ¿Necesitamos títulos o doctorados en teología? No. Una razón más. Quizá no necesitamos esas cosas, pero algo que sí necesitamos es una gran capacidad de convencimiento o de persuasión. Necesitamos ser personas que convencen a otros. No, tampoco necesitamos eso. Y saben, hermanos, si nosotros llegamos a entender esto, nos vamos a evitar muchas frustraciones a la hora de compartir el Evangelio con otras personas. ¿Saben? Durante mucho tiempo en mi vida yo me esforcé por intentar convencer a otros de que siguieran a Jesús, de dar los mejores argumentos, de usar los mejores versículos de la Biblia, de usar las mejores citas célebres, de citar a fulano y a sutano y de aclarar todas las dudas que una persona pudiera llegar a tener. Y me esforcé por ser un buen persuasor, un buen convencedor, se dice, un buen convencedor. Pero ¿saben, hermanos? No funciona de esa forma. Nosotros no hemos sido llamados ni a persuadir ni a convencer a nadie con nuestra inteligencia, capacidad o elocuencia. No es esa la forma en la que funciona. Lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, es que el que convence los corazones es el Señor. La Biblia dice, la palabra del Señor dice en Juan capítulo... Perdón, se me perdió el versículo. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién está hablando el pasaje allí? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Así que el que convence los corazones de las personas para que entiendan, comprendan y crean en el mensaje de salvación es el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos hacerlo, mis hermanos. Y si nosotros estamos intentando hacer eso, es como si estuviéramos dándole puños a una pared con espinas. No lo vamos a lograr y nos vamos a frustrar. Debemos dejar de depender de nuestra humana sabiduría, de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades, comunicar claramente el mensaje de salvación y dejar que sea Dios quien haga la obra en el corazón de las personas a las cuales nosotros les estamos compartiendo. Vamos a leer un pasaje, Juan capítulo 15, versículo 17, que nos reafirma esta verdad. Dice de la siguiente manera:
Este es el texto de despedida de Jesús antes de ir a la cruz, hablando ahí en la intimidad con sus discípulos en el aposento alto. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Fíjense lo interesante de esto. Hasta el mismo Señor Jesucristo fue rechazado a la hora de invitar a las personas a conocerle. Pero hubo otros que creyeron en su mensaje. Entonces, si a mí me han perseguido, me han rechazado, también a vosotros os perseguirán. Pero si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, con todo y eso, personas entenderán el mensaje de salvación. Mas todo esto os harán por causa del nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Otra vez, rechazaron al mismo Hijo de Dios. Tengámoslo por seguro que personas van a escuchar el mensaje y también nos van a rechazar a nosotros. Pero al rechazarnos a nosotros, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Cristo. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, y esto es lo que más quisiera resaltar de este texto, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, fíjense lo interesante de esto, mis hermanos. ¿Quién es el que da testimonio? Nosotros decimos, generalmente nosotros, ¿cierto? Pero el texto nos está diciendo que ¿quién es el que da testimonio? Es el Espíritu de Dios. Y luego nos coloca a nosotros en segundo plano, como diciendo, el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio de mí. Y ustedes también lo harán, ¿cierto? Pero nos ubica no como los protagonistas a la hora de compartir el Evangelio, sino que más bien nos coloca como un medio, como instrumentos en las manos del Espíritu de Dios, en las manos de Dios, para dar a conocer a Cristo a otras personas. Entonces, mis hermanos, no necesitamos una personalidad arrolladora, no necesitamos grandes títulos para nosotros compartir a Jesús, no necesitamos tampoco una capacidad de persuasión como si fuéramos mercaderistas que traficamos con el Evangelio y necesitamos convencer a las personas para que compren nuestros productos. No necesitamos esa clase de persuasión. Lo que sí necesitamos es tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros ya hemos creído en Cristo, si nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, ya el Espíritu de Dios está morando en el corazón de cada uno de nosotros. Ya el Espíritu de Dios está en nosotros. Así que en cierto sentido podemos decir que lo que necesitamos verdaderamente para compartir el Evangelio, ya lo tenemos. El Espíritu de Dios que da testimonio de Cristo y que mora en nosotros y que habla a través de nosotros a las personas para que lleguen a conocer al Señor. Eso ya lo tenemos y debemos más bien confiar en la palabra de Dios y con seguridad abrir nuestros labios para dar a conocer a Jesús a otras personas. Pero hay algo más que necesitamos y yo creo que ya también lo tenemos, y necesitamos una relación con Cristo. Necesitamos una relación con Cristo. Primero, no podemos hacer la obra sin el Espíritu de Dios. Por eso Jesús les dijo, esperen, no empiecen a predicar el Evangelio en todas partes hasta que sean investidos del poder del Espíritu de Dios. Pero saben, hermanos, necesitamos una relación con Cristo. Es decir, Pedro y Juan dijeron, de lo que tengo te doy. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y si nosotros no conocemos a Jesús, y ya no hablo solamente de la fe inicial, ¿cierto? De ese entendimiento de la obra de Cristo que trae salvación a nuestras vidas, que debemos conocerla bien, porque de otra forma, ¿en qué es lo que hemos creído? Pero hablo de una relación con el Señor Jesucristo. Hablo de comunión con Cristo.
Hablo de amar a Cristo y de experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas. Hablo de una relación con Cristo por medio de su palabra, que necesitamos conocer el mensaje para poder darlo a conocer a otras personas. Ahora, si nosotros ya somos creyentes, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un conocimiento, aunque sea de lo fundamental de lo que es el mensaje de salvación. A ver, si yo les preguntara en esta mañana a mis hermanos, ¿por qué usted es un hijo de Dios? ¿Qué me respondería? Porque yo un día tenía un problema y el Señor me lo resolvió. Esa es la respuesta que nosotros tendríamos para dar. Si nosotros tenemos esa respuesta, entonces con razón nos estamos desenfocando y estamos buscando quizá otro tipo de cosas o comunicando otro tipo de cosas a la gente. Pero ¿cuál es verdaderamente la razón por la cual nosotros ahora somos creyentes y nos hacemos llamar hijos de Dios? ¿Qué es lo que nosotros hemos creído? ¿Cuál es el mensaje que se nos enseñó? ¿Y qué es lo que nosotros comprendimos acerca de la palabra del Señor? ¿Alguien me podría decir cuál es ese mensaje que nosotros hemos creído? Esta es una pregunta, ahora sí es una pregunta para que ustedes me respondan. ¿Cuál es el mensaje que usted ha creído? ¿Cuál es ese mensaje? Porque yo estoy diciendo que para compartir el Evangelio necesitamos conocer el Evangelio. Necesitamos ser hijos de Dios en primer lugar, ¿cierto? Y estoy diciendo que todos los creyentes podemos compartir el Evangelio, porque todos hemos creído en ese mensaje. Y si yo he creído en ese mensaje y lo conozco, ahora yo puedo compartir ese mensaje con otras personas. ¿Cuál es el mensaje que nosotros hemos creído, mis hermanos? La obra de Cristo. La obra de Cristo. ¿Cuál es esa obra? La cruz del Calvario. La cruz del Calvario. ¿Qué significa eso? Que murió por mis pecados. Que murió por mis pecados. Que murió por mí para perdonar mis pecados, que me redimió, ¿cierto? Me rescató el pecado, me dio una vida nueva, que fue sepultado, que murió, fue sepultado y resucitó, que somos sus hijos, ¿cierto? Ese es el mensaje, ¿cierto? Entonces yo les pregunto ahora, mis hermanos, si nosotros lo conocemos, ¿por qué no lo compartimos? ¿Cierto? Otra vez. Yo sé que hay ciertos contextos en que se necesita una persona muy preparada y capacitada, lo hemos mencionado, para enfrentar ciertos contextos. Pero hermanos, a veces también nosotros subestimamos lo que Dios puede hacer con la vida de una persona tan sencilla. Miren, este hermano que yo les compartía hace un momento, que era ladrón y que estuvo incluso preso varias veces, fue lo superficial, ¿no? Obviamente su corazón estaba perdido, aunque no fuera un ladrón de esa clase, pero otra vez, pensando en ese ejemplo en particular, ¿saben, hermanos? Una persona tan sencilla, yo lo he escuchado enseñar en algunas ocasiones, y no es una persona que yo podría decir, qué hombre tan elocuente, ¿cierto? Pero ¿saben, hermanos? En medio de su sencillez, ese hombre tiene un amor por compartir a Jesús con otras personas. Yo creo que, miren, tantas personas han llegado a conocer a Jesús, incluso en la sencillez de la manera de esta persona de compartirlo. A veces nosotros quizás nos enredamos tanto en algunas cosas y en conceptos, pero ¿saben? Esta persona va a la yugular, ¿cierto? Allá, directo al mensaje. Y algunas personas han llegado a conocer a Jesús a través de una persona tan sencilla, pero que comunica el mensaje del Evangelio en medio de su sencillez, el mensaje que lo salvó a él, que lo rescató a él de sus pecados. Es el mismo mensaje que ahora él comparte con otras personas. Otra vez, y algunos han llegado a conocer el mensaje del Evangelio a través de él. ¿Saben? Yo he compartido el Evangelio muchas veces y no he tenido, humanamente hablando, la efectividad que yo he visto en la vida de este hombre. Digo humanamente hablando porque no podemos limitar la obra de Dios, ¿cierto? A veces el Señor nos usa para ser parte del proceso, para dejar una semillita que luego otros van a regar y otros van a regar y otros van a regar hasta que el corazón de la persona está preparado para creer, ¿cierto? Entonces, no quiero menospreciar eso que yo he tenido la oportunidad de hacer al compartir el Evangelio con otros. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que a este hombre Dios le ha dado la capacidad, en medio de su sencillez, de llegar a personas y ganarlas para Cristo con el mensaje de salvación. Entonces, no necesitamos ser unos Billy Graham, no necesitamos ser unos Adrian Rogers, no necesitamos ser unos John MacArthur, ¿cierto? De la predicación y de la elocuencia.
Necesitamos reconocer que Dios nos ha llamado a ser luz en este mundo. Necesitamos entender que Dios nos ha salvado con el propósito de que compartamos a Cristo con otras personas. Necesitamos reconocer que Dios nos ha dado su Espíritu. Dejar a un lado las excusas y creer en lo que Dios nos ha entregado, en el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, en el mensaje de salvación, que aunque es tan sencillo a la vez es tan poderoso, y empezar a abrir nuestros labios para conversar con otras personas y compartir con ellos el mensaje que ha transformado también nuestras vidas. ¿Saben, hermanos? No nos falta nada, excepto que a veces nos falta fe y disposición para abrir nuestros labios y compartir a Jesús con otros.